es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Esta es una reflexión sobre 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Hemos titulado esta disertación o esta reflexión como el hombre natural y el espiritual. Me permito leer los versículos en la versión Reina Valera de 1960. Dice así la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A manera de propósito, digamos lo siguiente. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y también dijo el apóstol Pablo que vendría la apostasía,
es decir, darle la espalda a la verdad. Esto es, darle la espalda a Cristo. Esta es una de las lamentables características y marcas más sobresalientes del pueblo que se dice cristiano hoy día. Desconoce la verdad, desconoce a Cristo, se ha desviado de la verdad. Esto no es otra cosa que haberse desviado de Cristo. Le ha dado la espalda a Cristo, ha apostatado de Cristo. Dios también dijo a través de varios profetas: mi pueblo perece por falta de conocimiento de Jehová. La falta de conocimiento de Dios es la muerte. Y esto es lo que sucede hoy. No hay conocimiento de Dios. Hoy se estudian las 4 leyes espirituales, las 21 leyes para el éxito en la vida cristiana, cómo tener éxito en el pastorado, cómo recibir la unción para llegar a ser apóstol o profeta, etc. Pero no hay conocimiento de Dios. No hay conocimiento de la verdad. La verdad es conocimiento de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, su soberanía, su amor, su misericordia, su inmutabilidad, en fin, todos sus atributos. ¿Qué sabemos de Dios? La palabra de Dios, que es la revelación de Dios, se dedica en primer lugar a hablarnos de Dios mismo, de quién es Dios, cómo es Dios, y en segundo lugar, de sus obras, de las obras de Dios. Básicamente la revelación de Dios trata de estas 2 grandes temas. Primero, quién es Dios, y segundo, la obra de Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Y en segundo lugar, las obras de Dios o los hechos de Dios. De esto el pueblo de Dios sabe muy poco hoy día. Como dijimos, saben de muchas otras cosas y se dedican a muchas otras cosas. A la tecnología, cómo aprender a orar, cómo sacar demonios, cómo, en fin, cómo dominar en un territorio contra los demonios. Se habla de muchas cosas de estas, pero muy poco se conoce al Dios verdadero, a Jesucristo. Se le ha dado la espalda a la verdad, se ha apostatado. Y aquí, en este texto que hemos leído de la palabra de Dios, nos habla de una de esas verdades que el pueblo cristiano debe conocer. El pueblo de Dios debe oír, necesita oír estas verdades. Y no solo el pueblo de Dios, toda la gente que no reconoce o no se reconoce como pueblo de Dios, toda la gente debe escuchar estas gloriosas verdades que están dichas aquí por el apóstol Pablo. Vamos a centrarnos en este texto que hemos leído. En primer lugar, vamos a hablar del hombre natural, es decir, el significado, su verdadero significado, el significado de fondo, lo que quiere decir la palabra de Dios cuando habla del hombre natural. ¿Qué es eso de hombre natural? ¿Cómo es el hombre natural? ¿En qué está pensando la palabra de Dios cuando nos habla del hombre natural? A ver, la palabra de Dios está pensando en el hombre que no ha nacido de Dios, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre en su estado natural, tal como quedó en su intelecto, en su voluntad, en sus afectos, después de la caída. Antes de la caída, Dios había creado al hombre, a Adán y a Eva, y el hombre era perfecto. El hombre no necesitaba nada, lo tenía todo, era completamente feliz. El hombre estaba completo, todo era al derecho, todo lo veía correctamente, nada lo veía de una forma desfigurada. Pero después de esa catástrofe de la caída allá en el Edén, después de esa catástrofe el hombre comenzó a ver todo al revés. El hombre comenzó a amar lo que debería haber aborrecido y comenzó a aborrecer lo que debía haber amado.
el hombre comenzó a entender equivocadamente. El hombre invirtió todo, invirtió sus valores. El hombre se volvió al revés. Para muestra tenemos un botón, digámoslo así, en el caso de Caín cuando mató a su hermano Abel. La maldad entró en las venas del hombre. Ahora la maldad, el mal, la adversidad corre por las venas del hombre. Imaginémonos qué tan terrible es esto que, digamos, Caín, en la primera familia, digamos, ya hubo un asesinato. Simplemente porque Caín sintió envidia. Caín era muy consciente de la voluntad de Dios en cuanto a cómo se le debía ofrecer sacrificio a Dios. Pero a lo mejor Caín no se llevaba bien con su hermano Abel, y entonces Caín dijo, bueno, yo me dedico a cultivar la tierra y mi hermano Abel se dedica a criar ovejas. Bueno, Dios pide que le sacrifiquemos corderos, pero yo no me dedico a criar corderos y a lo mejor no se la llevaba bien con Abel. Y entonces dice Caín, bueno, lo importante es que yo lo haga de corazón. Así que Caín de corazón dice, voy a ofrecerle estas frutas a Dios. Y seguramente Caín escogió de las mejores frutas y se las ofreció a Dios. Pero la palabra de Dios dice que a Dios no le agradó el sacrificio de Caín. Y Jehová miró con desagrado el sacrificio de Caín y también a Caín. Y entonces Caín se llenó de envidia, se llenó de odio, al punto de que cegó la vida de su hermano para siempre. Le quitó la vida, derramó sangre. Esto me parece increíble. ¿Qué asesinatos había visto Caín para que comenzara asesinando a su hermano? ¿Qué maldad había visto Caín para que comenzara a quitarle la vida a un semejante suyo, a un hermano suyo, simplemente por envidia? Bien, este es un ejemplo de cómo quedó el hombre después de pecar. Antes de pecar era una cosa maravillosa, gloriosa. La palabra de Dios dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto, y esta voz de Jehová era el deleite de Adán y de Eva. Ellos estaban dichosos, a ellos no les faltaba absolutamente nada, todo lo tenían. Pero vino un día el enemigo disfrazado de serpiente y le dijo a Eva, ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles del huerto? Y Eva le contestó, no, por supuesto que Dios no nos ha dicho eso. Dios nos ha dicho, al contrario, nos ha dicho, podemos comer de todos los árboles del huerto. La única cosa que debemos tener en cuenta es que en el centro del huerto hay un árbol del cual no debemos comer porque el día que de él comamos moriremos. Así que no debemos comer de ese árbol. Notemos la respuesta de Eva. Eva está totalmente satisfecha. Eva no responde así como si estuviera insatisfecha. Eva es totalmente feliz y eso es lo que le responde a la serpiente. Le dice, no es cierto, podemos comer de todos los árboles del huerto. Hay uno en el centro del que no debemos comer, porque el día que de él comamos moriremos. Bueno, la serpiente entonces le dice a Eva, le dice, no moriréis. En otras palabras, la serpiente le dice a Eva que Dios les miente, que Dios los está engañando. Le dice así en forma directa, no moriréis. La serpiente le está diciendo a Eva sin vacilaciones, Dios miente. Eva debía haberle contestado en ese momento, bueno Señor, ¿y usted quién es? ¿Usted acaso quién se cree? ¿Usted de dónde salió? Mira, Dios es nuestro creador, Dios nos hizo. Él nos puso a nosotros aquí, Él nos ha dado todas las cosas, no nos falta nada. ¿Y usted de dónde salió? ¿Usted qué derecho tiene para decir que Dios es mentiroso? Pero Eva no le respondió eso a la serpiente, sino que se puso a oírla, a escucharla. Y entonces la serpiente continuó diciéndole, sino que sabe Dios que el día que de él comáis de ese árbol, seréis como Dios,
sabiendo tanto el bien como el mal. Satanás es un experto en torcer la verdad. Aquí estaba torciendo la verdad. Aquí estaba usando algo de la verdad, pero también mucho de mentira. Bueno, algo de verdad porque en algún sentido, sí, iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios obviamente sabe el bien y el mal porque es Dios. Pero una criatura no estaba apta para eso. La criatura no había sido creada para saber el bien y el mal. Hasta ese momento Adán y Eva no sabían del bien y del mal, nada, y no estaban capacitados para ello. El único que podía hacer eso era Dios. Entonces Satanás en algún sentido le dijo algo de verdad, le dijo seréis como Dios. Pero al mismo tiempo les dijo una profunda mentira, seréis como Dios. El hombre se llenó de orgullo, Eva se llenó de orgullo, ser como Dios, ser igual a Dios. Dios está siendo como mezquino, no quiere que lo igualemos. Por favor, preguntémonos, ¿cuándo una criatura podrá aspirar a ser igual a Dios? ¿Cuándo? Ese es el corazón de la soberbia. Es el corazón del orgullo, ser como Dios. Y créanme, desde entonces el hombre lleva en el corazón ese veneno mortal, el deseo de ser como Dios. Desde entonces, ese es el pecado esencial del corazón del hombre. Esa es la esencia de la rebelión del hombre contra Dios, ser como Dios. Eva compró esa idea y se la vendió al esposo, y el esposo comió también de lo mismo, y cayeron. Hubo una catastrófica caída. Hasta ese momento todo era felicidad, todo era paz, todo era dicha. La voz de Jehová se paseaba en el huerto y era su deleite. La voz de Jehová se paseaba al aire del día en el huerto y ese era su deleite. Esa voz de Jehová era Cristo mismo. Era la palabra de Dios que se paseaba en el huerto y ese era el deleite de ellos. Pero cuando ellos cayeron, cuando aceptaron lo que Satanás les dijo, entonces sufrieron una caída espiritual. Dios les había dicho, ese día moriréis. Y eso fue lo que pasó. Ese día murieron. Ese día comenzaron a morir físicamente. Ese día comenzó la cuenta regresiva de su vida física. Ya no iban a vivir por siempre. Ya iban a morir en algunos años después. Iban a morir físicamente. Pero en ese mismo instante murieron porque quedaron separados de Dios. Muerte significa sencillamente separación. Y Dios les había dicho, no comáis de ese árbol porque moriréis. Y ese día quedaron separados. El hombre, siendo pecador, y Dios, siendo infinitamente santo, ya no podían tener comunión, el Creador con la criatura. Dios tuvo que expulsar a Adán y a Eva. De hecho, recordemos algo más de la narración del Génesis. Dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto después de que ellos pecaron, y entonces Adán se escondió y Eva. Y bueno, se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas para taparse. Y cuando escucharon nuevamente la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, el Señor llamó a Adán y le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Bueno, no es que Dios no supiera dónde estaban. Es que Dios quería enseñarnos a nosotros las ridiculeces, las estupideces que el hombre comete. Y Dios quiere que nosotros oigamos la respuesta que dio Adán y la respuesta que el pecador le da a Dios cada vez que Dios le habla. Así que Dios le habló a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo, Señor, tuve miedo porque vi que estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no fueras a comer? Bueno,
ahí comenzó nuevamente, vemos la caída, vemos los resultados de la caída, del pecado. Adán señala a Eva y le dice, mira, la mujer que me diste me engañó. Le echa la culpa a su prójimo, le echa la culpa a su compañera. Mejor dicho, le echa la culpa a Dios. Le dice, la mujer que me diste, la culpa es tuya. Tú me diste una mujer y esa mujer me engañó. Miren, esos son los resultados del pecado. El pecado comienza a echarle la culpa a los demás de lo que nosotros mismos somos responsables. Y aquí está ya demostrado. Aquí está Adán demostrándolo. Y Eva es igualita. Le pregunta el Señor a Eva, ¿qué has hecho, Eva? Y Eva responde, la serpiente me engañó. En otras palabras, no hay culpables. El culpable es la mujer, los culpables son la mujer y la serpiente. Bueno, estos son los resultados del pecado. Desde entonces el hombre sufrió una catástrofe. El hombre quedó muerto. Recordemos que muerte significa separación. El hombre quedó separado de Dios, pero el hombre no había sido hecho para estar separado de Dios. De manera que al hombre separarse de Dios, en ese momento el hombre comienza a degradarse, pero rapidísimo. Es como el cuerpo cuando deja de vivir. Cuando al cuerpo físico, digamos, por alguna razón, por un golpe muy fuerte en la cabeza o porque, perdió sangre, entonces pierde la vida, ya no tiene vida el cuerpo. En ese momento el cuerpo comienza a descomponerse. Al hombre espiritual le pasó exactamente igual. El hombre espiritual comienza a descomponerse. En ese momento quedó muerto, quedó separado de Dios, totalmente separado. Y repitámoslo. El hombre no había sido hecho para estar separado de Dios. Al no ser hecho para estar separado de Dios, pero ahora está separado, entonces el hombre comienza a podrirse cada vez más, a descomponerse cada vez más. Ese es el hombre natural del que habla el apóstol Pablo aquí en Corintios. Cuando el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, está diciendo sencillamente, el hombre caído, el hombre que no ha nacido de Dios, el hombre que no ha nacido de nuevo. Para que un hombre reviva, tiene que ser resucitado a nueva vida en lo espiritual. El apóstol Pablo afirma también, inspirado por el Espíritu Santo, afirma en Efesios capítulo 2, dice que estando muertos nos ha dado vida, nos dio vida estando muertos. Esa es la condición real del hombre después de la caída. Está muerto. La palabra de Dios usa también estos términos. Dice que está ciego. ¿Qué es un ciego? Pues una persona que no puede ver la luz, por ejemplo. Podemos acercársela lo más que podamos. Podemos acercarle una luz todo lo que más podamos a un ciego, pero no la verá, porque está ciego. Ese es el hombre natural, el hombre que no percibe las cosas que son del Espíritu. Ahora, aquí dice no percibe. ¿Qué es eso de no percibir? A ver, es como no captar. El ejemplo del ciego es el ciego que no puede ver la luz por más luz que haya. El hombre natural no capta, no percibe las cosas que son del Espíritu. A este respecto, quiero ver algunas versiones diferentes, algunas traducciones que se han hecho de la palabra de Dios. Y quiero comenzar por una paráfrasis evangélica. Esta paráfrasis dice así. Dice, el que no es cristiano y por lo tanto está en su estado natural, no puede entender ni aceptar los conceptos de Dios,
que el Espíritu Santo nos enseña. Esa es una paráfrasis, como nos podemos dar cuenta, es fiel a la verdad, fiel a la palabra de Dios. Quiero que veamos ahora una versión que se llama la Biblia de las Américas, que la usan hoy día muchos cristianos evangélicos. Dice así este versículo, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Quiero referirme a esa palabra no acepta. A ver, la versión que leímos como base, la Reina Valera de 1960, dice que no percibe. Un sinónimo de esta palabra es no capta. Y pusimos el ejemplo del ciego que por más que le acerquemos la luz, no la puede ver. Aquí el problema es que no puede ver, no puede captar, no percibe. Pero esta versión, la Biblia de las Américas, lo eleva a una categoría intelectual. Cuando una persona no acepta, es porque lo entiende, lo percibe, solo que no lo acepta. Entonces veamos la diferencia fundamental que hay aquí. Una cosa es que no capte las cosas del Espíritu, que no lo perciba. Y otra cosa muy diferente es que no acepte las cosas del Espíritu. Así que tenemos que decir que esta versión de la Biblia de las Américas está desviándose de la verdad. Aquí está diciendo que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu, cuando la verdad es que la palabra de Dios dice que no es problema intelectual, no es problema de que no acepte, es que no capta. Quiero leer otra versión llamada la versión internacional. Es una versión que también es muy utilizada por el pueblo evangélico cristiano. Y sirva esto para que los cristianos tomen en serio la verdad, para que no le demos la espalda a la verdad, a Cristo. Dice esta versión internacional: la persona que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que proceden del Espíritu de Dios. Nuevamente, aquí en la versión internacional usa el concepto de no aceptar. Y como dijimos, hay una gran diferencia entre no poder y no aceptar. Aquí también nos están desviando de la verdad. Cristiano, usted tiene que oír esto, usted tiene que saberlo. Esa es la versión internacional que es muy usada hoy por el pueblo evangélico cristiano. Ahora voy a leer la versión latinoamericana, que es una versión católica, una versión que es más o menos popular, y es una versión por allá editada en 1974, y dice así: el hombre con su propia inteligencia no capta. Bueno, aquí sí nos da un concepto correcto: no capta, no percibe. Ese es el problema, no logra captar. Entonces esta versión latinoamericana me parece que está en lo correcto cuando dice que no capta. Pero curiosamente encontré otra versión de la misma latinoamericana, editada en el año 2005. Y miren la diferencia. Aquí dice el mismo versículo: el que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Vea cómo está ya de desviada esta versión, que supuestamente es la misma latinoamericana que leí del año 1974 y esta del año 2005, la misma versión latinoamericana que es una de las versiones católicas romanas. Dice: el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. ¡Qué desastre! Aquí lo están llevando a un problema psicológico. Aquí esta traducción está diciendo que el problema del hombre no es un problema de fondo, que simplemente es un problema psicológico. Y por supuesto, todos sabemos que un problema psicológico es un problema mental.
Es un problema de descoordinación mental, qué sé yo, ha tenido algunos altibajos mentales y entonces es un problema psicológico. Y esta versión lo deja en la categoría de lo psicológico. Mira, esto es un desvío de la verdad. Y a esto le llaman palabra de Dios. Esto no es palabra de Dios. Lo que estamos leyendo aquí, supuestamente en 1 Corintios 2:14, en la versión latinoamericana, edición de 2005, eso no es palabra de Dios. El problema del hombre no es psicológico. El problema del hombre es que cayó, tuvo una catastrófica caída allá en el Edén y quedó separado de Dios, quedó muerto, está muerto en sus delitos y pecados. El problema del hombre no es psicológico. Bien, leamos otra versión católico-romana muy respetada. Esta versión es una traducción de la Vulgata latina, una versión, como digo, muy respetada. Esta versión fue traducida al español en 1884 y dice así: porque el hombre animal no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Dios. Notemos que esa es una traducción fiel de la palabra de Dios. Respecto a este concepto de no es capaz, no puede hacerse capaz, dice aquí, esa es una traducción fiel de la palabra de Dios. El problema del hombre es que no puede, pero Cristo vino precisamente a resucitar a los muertos espirituales. Bueno, también resucitó muertos físicos, pero Él vino esencialmente a resucitar muertos espirituales. Y precisamente para este problema de que no es capaz, no puede, para eso vino Cristo, para que pueda. Así que esta es una traducción fiel. Me gusta el concepto que usa también de hombre animal en vez de hombre natural. Ese es un concepto bastante, digamos, un sinónimo adecuado. El hombre animal o el hombre natural, el hombre que no ha nacido de Dios, el hombre que no ha nacido de nuevo. Me permito leer ahora la versión Reina Valera de 1909. Dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Esta versión es la versión evangélica más respetada, más importante de las versiones evangélicas, la Reina Valera, la versión de 1909. Notemos que usa el mismo concepto que usa la Vulgata latina que acabamos de leer. Usa el hombre animal y nuevamente usa la palabra no percibe las cosas que son del Espíritu. Finalmente quiero referirme a una versión popular llamada Dios habla hoy, una de las versiones más recomendadas hoy por una editorial que se llama Sociedades Bíblicas, que por muchos años ha sido, digamos así, la editorial oficial de las Biblias evangélicas cristianas. Y esta editorial se ha dedicado a publicar sobre todo esta versión. Y esta versión dice aquí también: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Notemos nuevamente que esta versión popular, Dios habla hoy, simplemente deja el problema espiritual del hombre como un problema intelectual. No acepta, como si el problema fuera intelectual, como si el hombre pudiera captar las cosas del Espíritu. El problema fundamental, como lo hemos dicho, es que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, no capta, no entiende, no discierne, porque para él son locura. Dice, claro, una persona que no ha nacido de Dios, que no ha nacido de nuevo, pues a él le parece locura lo espiritual, lo del Espíritu. La verdad, no la ve porque está ciego. Cristo Jesús vino precisamente a dar vista a los ciegos, no a los ciegos físicos. Bueno, sí, también sanó ciegos físicos, pero Él vino a dar vista a los ciegos espirituales.
Así que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las ve, no las capta, porque para él son locura, y no las puede entender, porque solamente se han de discernir espiritualmente. A ver, ¿qué quiere decir esto? Pues que para que una persona pueda entender las cosas de Dios, tiene que haber nacido de Dios. Recordemos la catastrófica caída allá en el huerto del Edén. El hombre cayó, el hombre quedó separado de Dios, el hombre quedó muerto espiritualmente. A ver, digamos que usted quiere que un muerto le entienda. ¿Hay esperanza de que el muerto le entienda? Usted le habla. ¿El muerto le oirá? No, señor, no, señora, está muerto. Digamos que usted lo aguijonea para ver si reacciona. Usted va y lo mueve fuerte, a ver si despierta. No, está muerto. Él está muerto, él es un cadáver. Usted lo aguijonea. No, él no responde, él está muerto. Bien, así es el que está muerto espiritualmente. No percibe las cosas que son del Espíritu. Por favor, tenga claro usted que está escuchando en este momento, ese no es un problema intelectual. Eso no es un problema de aceptar o no aceptar. Sí, el hombre también, Dios le ha dado la capacidad de entender muchas de las cosas de Dios que Dios ha revelado. Y muchas veces las rechaza a pesar de que las entienda. Ese sí es un problema intelectual. Como por ejemplo cuando Dios dice en el Salmo capítulo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En ese caso el problema sí es intelectual. En ese caso, digamos, el punto ahí es que el hombre se da cuenta de cómo es la verdad, pero no la acepta. Ese es el caso específico de Stephen Hawking, por ejemplo, en su libro La historia del tiempo. En ese libro, él admite allá implícitamente que Dios existe y que se necesita que Dios exista para que las cosas sean como son. De hecho, hay un libro de él titulado Dios creó los números. Pero este gran científico, este eminente científico, no acepta que la palabra de Dios es la revelación de Dios. No acepta la palabra de Dios como la verdad. Así que este es el caso que tenemos en el Salmo capítulo 14 y en el Salmo capítulo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero el caso que estamos viendo aquí en 1 Corintios 2:14 acerca del hombre natural no es ese. O sea, aquí el problema no es intelectual. Aquí el problema no es de que el hombre no acepte. Las traducciones que usan la palabra aceptar están desviando la palabra de Dios, están torciendo la verdad, están dándole la espalda a Cristo, están negando una de esas verdades fundamentales que es la caída del hombre. ¿Cómo quedó el hombre después de la caída? Bien, entonces aquí estamos leyendo en el capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Eso es lo que pasa hoy día con la secularidad, con la modernidad, con la posmodernidad. La palabra de Dios es locura para ellos. La verdad es locura. Todo es relativo. Hasta Dios es relativo. No hay nada relativo. Entonces aquí dice que para el hombre natural, las cosas del Espíritu, la verdad es una locura. No las puede entender y ya hemos visto por qué no puede entender la verdad. Porque está muerto, porque está ciego, porque está sordo, porque está en la oscuridad, porque no ha nacido de Dios, porque la luz de Cristo no le ha resplandecido. Por eso no puede entender las cosas del Espíritu y para él son locura. Estas cosas solamente se entienden espiritualmente, es decir,
La persona tiene que haber nacido de Dios, tiene que haber nacido de nuevo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, quiero hablar de una gloriosa afirmación que hay en el versículo 15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pensemos unos momentos en estas dos afirmaciones. La primera, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. A ver, aquí está diciendo la palabra de Dios que el hombre espiritual, es decir, el que ha nacido de Dios, el que ha visto la luz, el que ha creído en Cristo, el que es un cristiano genuino, nacido de Dios, ese es un cristiano. Cristiano no es aquel que levantó la mano una vez en una reunión, por ahí de esas reuniones evangelísticas y de milagros que hacen hoy día, y entonces le dicen a la gente que levanten la mano los que quieran aceptar a Cristo, y entonces levantan la mano muchos y pasan adelante y repiten una oración, y entonces el predicador les dice que ustedes a partir de hoy son cristianos. Y ellos se comen el cuento. Eso no es un cristiano. Un cristiano es una persona que ha visto a Cristo, que ha confiado en Cristo, que ha nacido de Dios. Tenemos un magnífico ejemplo en Juan capítulo 3. Había un maestro de la ley llamado Nicodemo y fue a mirar a Jesús de noche. Era un maestro de Israel. Y este maestro le dijo al Señor Jesús, Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. El Señor no entra a discutir nada con Nicodemo, sino que de una vez llega al fondo del problema, al punto central del problema, y le dice, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repitamos. El que no haya nacido de nuevo no puede ver, es un ciego. Bien, este es el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo. Y el espiritual es el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios. Y aquí nos está diciendo que el espiritual, es decir, el cristiano, juzga todas las cosas. Es decir, puede dar razón de las cosas, puede entenderlas correctamente. Puede hacer un enfoque adecuado de la ley, de la educación, de la economía, de la sociología, de la política, de todo. Puede hacer un enfoque adecuado y correcto. ¿Por qué? Porque aquí está escrito que el espiritual juzga todas las cosas. Es decir, el espiritual ve. El espiritual ve las cosas como son. Acordémonos de la caída. ¿Qué pasó en la caída? En la caída el hombre quedó separado de Dios. El hombre murió. El hombre quedó en la oscuridad. El hombre invirtió todos los valores. Pero ahora el hombre cristiano ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo y él juzga todas las cosas. La segunda afirmación es gloriosa, es maravillosa. Dice, pero él no es juzgado de nadie. Eso sí que me parece espléndido, me parece maravilloso, que el que ha nacido de Dios no pueda ser juzgado de nadie, ni por nadie. ¿Saben por qué? Porque el único que podría juzgarlo es Dios. Pero resulta que Dios ahora lo declaró justo, lo declaró sin culpa. Lo declaró como si nunca jamás hubiese cometido un pecado. Eso lo hizo en Cristo. O sea, ha confiado en Cristo y entonces Dios abona a este que ha confiado en Cristo toda la justicia de Cristo. Toda la culpa de este que ha confiado en Cristo es cargada sobre Cristo. Fue cargada sobre Cristo cuando murió en la cruz. Toda la deuda le fue cobrada. La culpabilidad, toda la iniquidad, todo pecado que había cometido contra Dios, Dios lo cargó sobre Cristo. Y entonces, este que confía en Cristo es declarado justo, es justificado. Y al ser justificado, entonces no puede ser condenado.
¡Qué maravilla! ¡Qué gloria! Esto es para celebrar. Esto es para cantar. Para eso es que debemos reunirnos en una iglesia, para que cantemos después que escuchamos las gloriosas afirmaciones de Dios, la gloriosa obra de Dios en nuestro favor. Entonces mire lo que está diciendo aquí. Dice, pero Él, el espiritual, no es juzgado de nadie. Sí, nadie puede pararse y juzgarlo. ¿Quién puede juzgar a aquel que Dios ha declarado justo? ¿Quién será aquel que puede condenar a aquel a quien Dios ha declarado justo, a quien Dios ha absuelto? ¡Qué gloriosa afirmación! Finalmente, en tercer lugar, el apóstol aquí nos hace una afirmación en el versículo 16 diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren, esto es una de esas afirmaciones gloriosas, sublimes. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Podemos imaginarnos eso? Usted cristiano, usted ha confiado en Cristo, usted cristiana, ¿usted ha confiado en Cristo? ¿Usted puede imaginarse que usted tiene la mente de Cristo? ¿Usted tiene la mente de Cristo? Sí, así es. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire lo que dice antes de esta afirmación. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? Oh, mire. ¿Quién pudo dar cuenta de la mente del Señor? ¿Quién pudo adentrarse en los pensamientos de Dios? ¿Quién pudo pensar como Él ha pensado? ¿Quién pudo diseñar el universo como Él lo diseñó? Las maravillas del universo, las maravillas en lo infinitesimal, en lo pequeño, en lo microscópico. En una sola célula. ¿Cómo funciona una sola célula? ¡Qué maravillas! ¡Qué espectacularidad! ¡Qué perfección de funcionamientos en todo sentido! El universo es maravilloso, en lo pequeño y en lo grande. Es maravilloso. ¿Quién tiene la mente del Señor? Muchas veces hay cosas en el mundo que suceden y nosotros decimos, bueno, pero ¿esto por qué sucederá? ¿Saben qué? El Dios arquitecto supremo del tiempo y del espacio, el Dios arquitecto supremo de la historia, Él sabe por qué, Él sabe cómo, Él sabe todas estas cosas. Bien, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede adentrarse en los pensamientos de Él? Y en segundo lugar dice, ¿quién le instruirá? ¿Quién puede enseñarle a Dios? ¿Quién podría enseñar a Dios? El infinito Dios creador, el infinito Dios de la sabiduría, de la soberanía, del poder, de la majestad, de las cosas que muchas veces no entendemos, de las cosas que nos parecen contradictorias. Muchas veces vemos en el mundo cosas que nosotros tan atrevidos pensamos, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué sucede esto así? ¿Saben qué? Esas son cosas de la sabiduría de Dios. Dios es infinitamente sabio. ¿Quién le enseñará? ¿Quién enseñará al Señor? ¿Quién le instruirá? Bien, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué le parece, cristiano? ¿Qué le parece, cristiana? Usted tiene la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Esto es como, no me canso de decir, esto es para celebrar. Esto sí es para que cantemos. Dios quiera que así sea. Que Dios permita que ilumine los corazones, que ilumine las mentes y que los que se dicen hoy día cristianos se vuelvan a la verdad y no nieguen la verdad. No le den la espalda a Cristo y celebren
Celebremos juntos, cantemos de las gloriosas verdades de Dios. Cantemos de la gloriosa obra que Dios hizo en Cristo Jesús por nosotros. Cantemos porque un día estábamos en la oscuridad. Un día estábamos en la muerte, pero Él nos resucitó. Él nos dio vida y nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Cristiano, ¿no va a cantar? Cante, cante, cante de esto. Cante de las obras gloriosas que Dios hizo por usted. Cantemos, cantemos por esto. Que Dios nos bendiga. Amén. Muy buenos días a todos mis hermanos, a toda la audiencia a través de las redes. Bienvenidos esta mañana a la presencia del Señor a través de este tiempo de adoración y de oración, pero también vamos a celebrar la cena del Señor. Dice la palabra de Dios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hace una semana, esto está en 1 Corintios 11, 27 al 30. Hace una semana nos referimos al comer indignamente, de acuerdo con este mismo pasaje. Ahora vamos a hablar acerca de ser culpados, del cuerpo y de la sangre de Cristo, y que es indispensable probarnos cada uno de nosotros mismos al tomar de la cena del Señor. Y es valioso tomar en cuenta estos aspectos porque el pasaje habla de llegar a ser culpados, de pecar contra el cuerpo y de pecar contra la sangre de Cristo, y también de que es indispensable probarnos. Y esto tiene que ver con quebrantar la comunión con nuestro Señor. Entonces la palabra ordena probarnos, porque si quebrantamos la comunión con el Señor, necesitamos examinar nuestra condición, examinarnos a nosotros mismos para no tomar la cena del Señor de forma indebida. Y esto consiste en examinar nuestra conciencia, nuestro actuar, en tomar correcciones para estar debidamente adecuados para tomar de la cena del Señor. Pablo apunta a mencionar las divisiones y las disensiones entre los hermanos como muestra del quebrantamiento de la comunión, como una señal de indignidad para tomar el pan y tomar el vino en memoria del Señor. Claro, las discordias, las peleas, las disensiones rompen la comunión entre los hijos de Dios. También es necesario que mantengamos comunión con nuestros semejantes, cualquiera que sea. Por eso insisto tanto en que los hijos de Dios no la pasan peleando con el gobierno, peleando con los vecinos, peleando con el del bus. Los hijos de Dios bajamos la cabeza, damos gracias a Dios y oramos a Dios por quienes causan dificultades a nuestra vida. Ahora, la salida normal de los creyentes cuando se sienten de pronto indignos, entonces no tomo la cena del Señor porque no estoy bien. Algunos dicen, no tomo la cena del Señor porque estoy en pecado. Pues bien, la pregunta es, si está en pecado, ¿qué debe hacer? La palabra de Dios dice que debe examinarse, debe ponerse en orden y luego así tomar de la cena. En ningún momento dice que debe abstenerse de tomar la cena, sino que debe poner en orden sus cosas. Si nos examinamos y encontramos que hemos pecado, el camino no es dejar de tomar la cena. El camino es acercarnos a Dios en una actitud de arrepentimiento y así tomar de la cena, porque la cena representa la comunión. Entonces participamos de la cena ya justificados delante de Dios. Vamos entonces a orar por los elementos que vamos a tomar. Señor Dios de los cielos, gracias por este tiempo que nos regalas para participar del pan y de la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo, como símbolo de comunión nuestra con Cristo, pero también con tu iglesia, entre nuestros semejantes.
Gracias, Dios, porque has sido fiel al darnos esta oportunidad. Bendecimos nuestra vida y la vida de nuestros semejantes en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesucristo tomó el pan estando con sus discípulos y les dijo: coman, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos el pan. También dice que después de cenar tomó la copa y dio gracias y les dijo: beban de ella, porque esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Vamos a tomar también de la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque nos concedes el privilegio de acercarnos a ti y de venir a buscarte, a bendecirte, a honrarte. Gracias porque nos das la bendición de participar de estos elementos para bendición de nuestra vida, para edificación de nuestra espiritualidad. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hoy queremos dar un saludo muy especial a todas las madres. Dar gracias a Dios por cada una de ustedes y encomendarlas al Todopoderoso para que día a día sea Él bendiciéndolas. Dar gracias a ustedes por su amor, por su entrega, por su persistencia, por su sacrificio, por todo lo que han hecho por nosotros, por dar vida, por ser madres. También queremos dejarles una palabra que la encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 31, verso 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, es decir, bendecida, escogida, privilegiada por Dios. Y es así que hoy queremos que se sientan mujeres, madres especiales, escogidas por Dios. Pero también el versículo dice: y su marido también la alaba. Es el reconocimiento que debe ser dado por los esposos a estas mujeres, por ser madres, por ser esposas, por ser hijas y ante todo por ser siervas de nuestro Dios. Reciban hoy esta flor. Así como ella es hermosa, así ustedes, madres, son hermosas delante de Dios, hermosas para nosotros. Reciban una bendición, reciban un abrazo y que tengan el mejor de los días. Dios les bendiga. También, como un homenaje a ustedes, mamás, queremos interpretar una canción para todas las mamás de la iglesia, de nuestra familia, nuestra mamá y todas las mamás que nos están escuchando ahorita. Vamos a cantar con mucho gusto esta canción. Madrecita, te confieso que mi amor por ti no cambia, aunque a veces tus consejos yo ya no quiera escuchar. Nunca dejes de decirme que me quieres y que todo lo que dices es por mi bien. Muchas veces yo no comprendo tu afán por corregirme, decirme que las cosas que yo hago
están bien. Pero luego, cuando veo tus ojos tristes, me conmueve verte a ti llorar por mí. Padre mío, Dios del cielo, hazme bueno para darle lo mejor a ese ser. No permitas que yo cause sus tristezas, que bastante ha sufrido ella por mí. Muchas veces yo no comprendo tu afán por corregirme, por decirme que las cosas que yo hago no están bien. Pero luego, cuando veo tus ojos tristes, me conmueve verte a ti llorar por mí. Padre mío, Dios del cielo, hazme bueno para darle lo mejor a ese ser. No permitas que yo cause sus tristezas, que bastante ha sufrido ella por mí. Padre mío, Dios del cielo, hazme bueno para darle lo mejor a este ser. No permitas que yo cause sus tristezas, que bastante ha sufrido ella por mí. Mil bendiciones a todas las mamás en su día. Mis amados hermanos, buenos días. Es una alegría poderme dirigir a ustedes unos momentos. Es un domingo maravilloso en que estamos unidos, recordando la presencia del Señor en nuestras vidas, pudiendo estar compartiendo con nuestros hermanos, pues cada uno en nuestra casa, pero en ese sentir de unidad que tenemos todos en esta mañana. Vamos a abrir nuestra palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y dice la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces,
Esas palabras que nos da el Señor hoy están acá, en la palabra del Señor, en la Biblia. ¿Y qué nos manda el Señor? Que queden en nuestro corazón primero que todo. Y luego ¿qué? Nos manda que las repitamos, que las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Es una palabra bien hermosa. Hermanos, si tenemos esa oportunidad de estar en estos tiempos en nuestra casa, de repetir las palabras que el Señor nos enseña a nuestros hijos, de poder compartir con ellos, de poder compartir con nuestra familia, hermanos, esto es una oportunidad única que debemos aprovechar, de estar unidos, de resaltar las cosas buenas de nuestra familia, de cada uno de ellos, exaltar sus valores, de mostrarles ese amor que tenemos hacia ellos y ellos hacia nosotros, cada día en unidad, mostrando lo positivo, resaltando todo eso, construyendo en cada uno de ellos cosas positivas. Nuestros hijos están atentos a nuestro caminar, ellos miran nuestras huellas y las siguen. Lo que nosotros cultivamos en familia, eso queda en los corazones. El leer la palabra del Señor, el hacer nuestros devocionales, el compartir juntos, todo eso es construir lazos en nuestra familia. Y eso es lo que el Señor nos manda. Nos dice que estando en nuestra casa, unidos nuestros lazos familiares. Y algo muy especial aquí, repetirás a tus hijos, a nuestros hijos, repetimos esas palabras. Y aquí hay algo muy importante que quiero dejarles en esta mañana. Nuestros chiquitines, nuestros hijos pequeños y aún los que no son, de todas formas, es estar enseñándoles a ellos la palabra del Señor, hermanos. Tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Muchas veces delegamos en los colegios, en los maestros de sus colegios, que lo hacen muy bien, pero nosotros lo hacemos mejor como padres, porque tenemos la palabra que el Señor nos da. Y aún de sus mismos compañeros delegamos esa tarea de enseñar a sus mismos compañeros. Y entonces ellos van a llevar mucha información en sus cabezas. Pero este es un momento clave y único para que nosotros aprovechemos esta oportunidad que nos da el Señor, nos unamos todos en familia, con nuestros hijos, en unidad, buscando del Señor. Y dice la palabra, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento estemos buscando de la palabra del Señor. Cuando estemos en nuestro camino, cuando estemos en nuestra casa, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, la palabra del Señor siempre en nuestro corazón y Él como Rey de nuestras familias. Y hoy extrañamos a nuestros chiquitines en la escuela dominical, en la iglesia, los extrañamos muchísimo, porque ellos son llenos de esa espontaneidad, porque ellos son llenos de amor con nosotros los profesores, porque ellos cuentan sus cosas con la mayor naturalidad. O sea, ellos son una tierra maravillosa para sembrar. Entonces los extrañamos muchísimo y deseamos verlos pronto, pero ahora estamos muy contentos porque ellos están en su hogar perfecto, con sus padres, recibiendo la enseñanza de ellos, recibiendo la enseñanza que Dios quiere darle a los padres para transmitirla a los niños. Entonces estamos muy felices por ellos. Queremos en esta mañana compartirles un videíto para que los niños lo vean con sus padres y lo pueden comentar. Les extrañamos mucho, los queremos mucho y deseamos verlos muy pronto. Dios les bendiga en nombre de la iglesia. Les enviamos un abrazo fraternal y hasta pronto. El primer pecado. El primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, vivían en un hermoso jardín que Dios había hecho para ellos. Pero Satanás vino en forma de una serpiente astuta y los tentó.
¿Así que Dios les dijo que no comieran del fruto de esos árboles? Preguntó la serpiente a Eva. Ella respondió, solo del árbol que está en el medio no podemos comer. Si lo hacemos, moriremos. No morirán, dijo la serpiente. Hay una razón por la que Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol. Es que si lo hacen, serán como Él. Ustedes sabrán todo lo que Él sabe. Entonces Eva comió del fruto y le convidó a Adán, que estaba con ella. Él también comió. De repente, supieron cosas que antes no sabían. Una cosa que notaron fue que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de plantas para cubrirse. Nunca antes habían sentido miedo o vergüenza. Por eso se dieron cuenta de que algo andaba mal. Adán, Eva, los llamó Dios. Nos estamos escondiendo, dijo Adán, porque estamos desnudos. Ustedes saben eso porque comieron del árbol, respondió Dios con un suspiro. Luego Adán culpó a Eva y ella culpó a la serpiente. Dios dijo, serpiente, deberás arrastrarte sobre tu vientre. Un día el hijo de una mujer te derrotará. Eva, darás a luz con dolor, y Adán, te será difícil producir alimentos. Dios hizo ropas para Adán y Eva y les mandó que salieran del jardín. Luego, en ese lugar, puso a un ángel con una espada en llamas para que no regresaran.
Gracias, hermana Julia Estela, por esa bendición para los niños y este trabajo con este video también. Vamos a dar algunos anuncios, algunas noticias importantes para la iglesia y para usted que nos está escuchando allá también, a lo lejos. Recordemos memorizar los versículos 28 al 30 de Proverbios 31, este homenaje a las madres en este mes. Memoricémoslo, repitámoslo hasta aprenderlo. Tómese unos segundos para saludar a la persona que tiene a su lado. Abrácese con quien está a su lado allí en su casa. Dele la bienvenida y también dele una bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos a las personas que están en necesidad, también a las personas que nos están viendo a través de todas las redes en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Los saludamos, lo bendecimos, pero también nos recordamos de la necesidad de cada uno de ustedes. Viene ahorita a mi mente cada creyente, cada persona que se conecta. Nuestra hermana Sandra Merchán, Nidia Pimienta, Álvaro Riaño, Julia Trujillo, Mercedes Barrera, Rosemary Sánchez y familia, Evelyn Altamar y familia, Yasmira Romero y familia. Oremos así por la necesidad de cada uno. También por Edson, Margie y familia, en el nombre de Jesucristo. Gracias por hacer crecer esa canasta de amor que estamos haciendo llegar a nuestros hermanos necesitados. Bendito el Señor por esa disposición para servir. Haga parte del ministerio de intercesión. Esta semana los invito a orar, a ayunar también por las familias. Hermanos, hay muchos conflictos en las familias, entre parejas, entre hijos, entre hermanos, entre vecinos. Vamos a llevar esto en oración delante del Señor. Recordemos que el jueves tenemos la escuela de formación a las 6 de la tarde a través de la plataforma de Zoom. El devocional de las 8 de la mañana, que se está haciendo diariamente en la página. Esta semana quizás se reestructure, pero estemos pendientes, porque si hay una reestructuración, hasta ahora es hasta las 8 de la noche, pero si hay una reestructuración les avisaremos también en su debido momento. Las damas también el martes a las 6 de la tarde por Zoom, los jóvenes el sábado a las 3 de la tarde y preparar la cena del Señor para que participemos todos también. Gracias por ese mensaje que nos compartió nuestro hermano Aldemar. Qué bendición tenerle también cada persona que ha participado. Gracias también a nuestro hermano Alberto Riaño por ese homenaje a las mamás. Un abrazo y mil bendiciones para todos ustedes. Dios les bendiga esta semana. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos.